Dios puede cambiarnos de a poco, es un proceso, es una obra de Dios, pero Dios nos puede ir llevando a que seamos sinceros en nuestra fe, a que seamos los padres, madres, esposos, amigos, compañeros de trabajo que debemos ser. ¿Cuántas veces uno habla con alguien, le predica a alguien y mira, que Cristo y esto y lo otro, y la persona dice, mira, no me vengas con eso, ¿por qué? Yo tengo un compañero de trabajo que es evangelista y es un desastre. Y dice, bueno, uno le puede explicar, no, bueno, hay de todo, mira, en un taller mecánico, si hay una persona no necesariamente es un coche, o si estás en un McDonald's no necesariamente es una hamburguesa, ¿no? Uno le puede explicar, adentro de la iglesia hay de todo, pero la verdad es que, y esto es entre paréntesis, yo creo que hoy terminamos como a las 12 de la noche, no, pero entre paréntesis, ¿no? Entre paréntesis media hora más. ¿Nunca se preguntaron por qué en el Nuevo Testamento hay tan pocos mandatos de evangelizar? ¿Algún mandato del Nuevo Testamento que nos mande a evangelizar? Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, muy bien. ¿Otro? Discípulos. Supongamos que ahí también está diciéndonos que salgamos a evangelizar. Otro. Mateo 25. Visitar cuando estuve enfermo, cuando estuve... Pero no dice evangelizar, ¿no? No dice salir por la calle con el megáfono. No. ¡Arrepiéntete, maldito pecador! Habla justamente de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? O sea, pero ¿por qué hay tan poco mandato? Porque estamos hablando de muchos libros, muchos versículos, muchos capítulos. ¿Por qué no hay más mandatos a evangelizar? Otra pregunta, ¿por qué en el Nuevo Testamento, habiendo tantas demandas, o sea, no dejen de congregarse, en Hebreos, orad sin cesar, no se olviden de esto, no se olviden del otro, ¿por qué no les parece raro de que en el Nuevo Testamento nunca, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Judas, ni Santiago, ninguno dice, oí que hay algunos que se olvidaron de evangelizar? ¿Será que en el Nuevo Testamento todas las iglesias... ¿Será que las iglesias del primer siglo todas evangelizaban? Y ninguna se olvidó de evangelizar, ninguna abandonó el evangelismo. Tenemos iglesias como los Corintios, que un hombre tenía a la mujer de su padre. Decían que la resurrección ya se había efectuado. Negaban la resurrección, comían la Santa Cena y se emborrachaban en la Santa Cena, los Corintios. Tenemos de todo en el Nuevo Testamento. Hasta una profetisa, que una de las 7 iglesias que Jesús le habla en el Apocalipsis, o sea, que llevaba al pueblo de Dios a fornicar. Pero ninguno, en el primer siglo que esté reflejado en el Nuevo Testamento, ninguno se olvidó de darle prioridad a la evangelización. ¿No es llamativo? ¿Qué significa que no hay que evangelizar? Hay que evangelizar. Cristo nos mandó ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero ¿por qué pasa eso si es la prioridad de la iglesia? ¿Por qué? Primero, hay dones de evangelismo, gente que está llamada literalmente a hacer esa obra de evangelizar. Primera cuestión. Segundo, la evangelización entendida según la iglesia primitiva incluía, por supuesto, no lo saquen de contexto, esto también grábenlo, incluía, por supuesto, el evangelizar en diferentes lugares, en la calle y demás, pero la evangelización principal era una iglesia transformada. Esa era la evangelización principal.
Si uno lee, tómate el trabajo de leer carta tras carta, entera, Señor, háblame ahora en el nombre de Jesús. No temas que el Señor está a tu lado. Ya leí la Biblia, gloria al Señor. No, una carta entera, otra carta entera. Y tómate el trabajo de buscar dónde está siendo como la prioridad, o sea, como fundamentalmente de qué está hablando esta carta. Y vas a encontrar que continuamente está hablando del carácter, de vidas transformadas, de familias transformadas. Pablo, hablando, por ejemplo en Efesios, le habla al esposo la relación que tiene que tener con la esposa con el esposo, luego pasa a los hijos, luego a los padres con los hijos, luego en el trabajo, el amo con el siervo, luego el siervo con el amo. O sea, continuamente, o sea, no mientan, no esto, no lo otro, el carácter. Una iglesia, gente transformada, que en su diario vivir va evangelizando, va cumpliendo el mandato bíblico de evangelizar. Estás en tu trabajo y estás glorificando al Señor en tu forma de vida, porque Dios y solo Dios está haciendo una obra que solo Dios puede hacer, y tú lo amas y lo ves digno de vivir para Él, y buscas ser un buen trabajador porque Dios es digno de tal cosa. Entonces los compañeros de trabajo te ven y dicen, me tiene un poco harto con el tema de que Cristo y que no sé qué, pero la verdad es que es diferente. Y la madre o el padre van al colegio de su hijo, una reunión de padres. Y la maestra dice, la verdad agradecemos a la señora fulana de tal, que ella siempre está ayudando, realmente el amor que tiene por su hijo es un ejemplo para los demás padres. Y tú no dices amén, gloria a Dios, aleluya. Sino que dices, es la gracia del Señor, es Dios, es el Señor, es un milagro. Es el milagro de la salvación. Y es Dios. Y si el otro reconoce algo, no tienes ni que estar repitiendo gloria a Dios. Es la gloria del Señor. Yo no me la tengo que creer, no me tengo que creer que me están exaltando a mí. No. Es que si ven algo bueno, es que es Dios. Y en el proceso de trabajo de Dios, de quebrantamiento en nuestras vidas, hay tanto para ver de uno mismo, tanta porquería para descubrir, que cuando Dios te usa en algo, lo único que queda para decir es la gracia del Señor. Es Dios es bueno. Pero en ese proceso, Dios va transformándote de un desastre a esposos, esposas, padres, compañeros de trabajo, amigos, vecinos. Yo no lo digo porque yo sea el mejor vecino que exista sobre la tierra, el mejor esposo, necesito la gracia del Señor constantemente. Yo hoy contaba a la mañana un testimonio de fe tremendo. Estaba en un lugar, cuando vivíamos en Madrid, y vivíamos en un departamento que se llovía, ¿no? Salía agua hasta por donde no había agua, ¿no? Era una cosa impresionante, y el vecino de abajo se quejaba y venía, pero que no sé qué, que pierde agua, que no sé qué. Lo solucionábamos de una manera y salía agua por la otra, lo solucionábamos de otra. Un domingo volví tremendamente ungido a mi casa, ¿no? Había tenido 2 reuniones para la gloria del Señor. Y llego a casa y entro así y de repente, ¿quién será? Aleluya. Abro la puerta. El vecino, un español enojado, pero ¿qué pasa, tío? ¡Qué hambre! Y yo, ¿pero qué le pasa otra vez? Y ya lo arreglamos. No, pero hombre, que sí, que esto, que no sé qué, no sé qué. Y yo realmente ungido y mira, hable con el dueño, estoy harto. ¡Pum! Le cerré la puerta. Y con toda la unción me fui a mi habitación, cansado, me fui a acostar con mi esposa y dijimos, vamos a ver una película, no sé si vieron A Punta de Lanza, ¿no? Una película muy interesante, y la estamos viendo y cuenta de 5 misioneros que entregan sus vidas, norteamericanos, entregan sus vidas en Ecuador, en una selva con indígenas, y los matan.
Y claro, a estos hombres eran actores, no era una película, no filmaron eso, ¿no? Y claro, en ellos era una película, les tiraban el lanzazo y la lanza hacía. Y el actor le hacía. Yo sentía que la lanza me penetraba hasta lo más profundo. En él era un actor, pero en mí era verdad, me estaba matando. Pues yo decía, puede amar así a este indígena y yo no puedo soportar al vecino de abajo. Y encima soy un caradura que digo, soy misionero, aleluya. Y fue una crisis tremenda. Y la crisis encima se duplicó cuando el hombre hizo una denuncia a la policía, diciendo que yo lo había maltratado, y eso se lo inventó, eso no es verdad. Pero Dios, quebrantándome y mostrándome. Es muy fácil predicar acá, es muy fácil cantar acá, es muy fácil hacer un montón de cosas, hacer un show, lo hace cualquiera. Bueno, si no vayan a la Valle, la peatonal de la Valle, está el show de la fe. Dice el show de la fe. Y nosotros muchas veces hacemos el show de la fe. Pero a ese vecino hay que amarlo. A ese que es imposible de amar. Y perdonar lo imperdonable. Y cuando te criticaron y se inventaron la película, que se la montaron de no sé dónde, otra que Metro Goldwyn Mayer, pues ahí hay que amar cuando es imposible amar. Y callarte cuando te da ganas de decir 500 millones de cosas, y callar la boca y decir, pues lo voy a amar. En el matrimonio, amar. Cuando es imposible amar. Cuando es imposible soportar. Cuando yo tengo un amigo que es pastor y me decía, yo puedo amar a todo el mundo, pero mi esposa entra con mala cara y la quiero. Y no precisamente la quiero, sino la quiero matar. Porque me cuesta, porque va limando asperezas y va cambiando el carácter y uno puede soportar todo. Si viene el hermano y dice, bueno, acabo de asesinar a una abuelita en la esquina, bueno, hermano, la gracia del Señor, claro, porque no es mi abuelita y porque no es algo que lo repite, que ya le dije 1000 veces que no lo haga. Y hablo de, seguramente ella me ha soportado más cosas a mí que yo a ella. Bueno, no sé. Pero es difícil, es realmente difícil. Y lo más fácil es hacer lo que he visto en la mayoría de los matrimonios que van a la iglesia. ¿Qué es eso que hace la mayoría? Pues la mayoría se casa diciendo que para la gloria del Señor, aleluya, que no sé qué, no sé cuánto, pero en poco tiempo, enseguida cierran la persiana y siguen para la gloria del Señor. No se aman, no se prestan ni atención, ya no hay amor, ya no hay nada, pero continuamos por el qué dirán, continuamos por los hijos, porque la mujer dice, ¿a dónde me voy a ir si lo dejo? ¡Aleluya! Y ya no hay amor. Eso es lo más fácil, porque empieza a haber un roce, un choque constante, que es difícil soportarlo. Imposible, agreguemos. Pero la obra milagrosa de Dios no es solamente que un día te drogabas y ya no te drogas, o que un día eras ateo, o un día hablabas malas palabras, un día comías mucho chicle, no sé qué hacías en el mundo, y ahora ya no lo haces. No es solamente eso. Claro que eso, gloria a Dios, por eso era imposible. Pero ahora el milagro continúa, es gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Y ahora continúa esa gracia. Y tú miras para atrás y dices, pues yo no entiendo cómo pasé lo que pasé.